¿Cuántos han venido a oír una palabra del Señor? No le escuché. ¿Han venido a oír una palabra del Señor? Dice, Jesús decía que la fe viene por oír y oír la palabra del Señor. Y sé hoy día que Dios nos va a hablar con a todo nuestro corazón. Diga conmigo, voy, dígalo fuerte, voy del dolor a un propósito eterno. Tú y yo venimos de un dolor. Javes decía que en pecado le había concebido su madre. Tú y yo venimos de un dolor. Nuestra raíz es de un dolor, de un temor. Muchas gracias. Lo giramos para allá nomás. Yo estoy bien acá. Venimos de una raíz de pecado. Estamos en busca y en vía de la santidad. Todos los días trabajamos para ser santificados por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de la unción del Espíritu Santo. Pero todos los que estamos en este lugar, y me incluyo, quiero ser el primero, venimos de una raíz de un pecado. Cargamos pecado, pecados de nuestros antepasados, en fin, pero venimos de allá. Y el pecado produce tristeza. El pecado, aunque usted no lo haya cometido quizás su padre, su madre, su abuelo, quien sea, el pecado produce tristeza y produce dolor. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando le damos nuestra vida al Señor, cuando nos rendimos a Él con todo nuestro corazón, la transformación y el precio de la cruz del Calvario que Jesús pagó por usted, no sé si Jesús usted siente que pagó sus culpas, pero yo lo sé y yo lo creo, lo siento, que Él se llevó mis pecados, mis errores, mis enfermedades, que en la cruz algo sobrenatural ocurrió, en donde todos esos temores, en donde todos esos dolores, todas esas tristezas en la cruz fueron libres para ti y para mí. Yo hoy día me siento libre. Usted se siente libre. Le animo a sentirse libre. Le animo a creer de que el Señor está con usted, de que el Espíritu Santo está trabajando en su vida y está trabajando en mi vida. Por eso si hoy estamos en la casa del Señor, es porque tenemos nuestra fe puesta en la esperanza viva que es Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que diga amén esta tarde? ¿Habrá alguien que lo crea? Que diga, sí, pastor, el Señor, yo siento que me lavó, yo siento que el Señor me limpió, yo siento que estaba muerto, como dice su palabra, en delitos, en pecados, pero la cruz hizo algo sobrenatural sin pedirnos nada. Yo les decía el domingo pasado que Jesús, que Dios, lo único que nos pide es que nos rindamos a Él con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle a que vamos al libro de Génesis capítulo 37, verso 1 al verso 5, si no me equivoco, Berito, ¿no? Ahí está la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Estaba sapeando el José. Y amaba a Israel, y cuando dice la Biblia Israel está hablando de Jacob, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Incline su rostro. Señor Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Dios, que esta tarde tu palabra pueda hacer todo lo que yo con mis palabras no puedo hacer. Que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida y nuestro corazón. Que la fe que activa nuestro corazón,
que la fe que se activa a través de oír tu palabra esta tarde pueda ayudarnos, pueda animarnos, pueda calmar nuestros dolores, nuestros temores. Y si hay alguien que haya venido en necesidad, cualquier índole, Señor, que a través de tu palabra podamos encontrar respuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. El capítulo 37 comienza hablándonos esta historia sobre... Hay dos protagonistas importantes. Uno es José, un joven de 17 años. Si me pueden bajar un poquito la música de fondo, lo agradecería. Un joven de 17 años, dice la Biblia que era un joven íntegro, un joven obediente, y su padre un hombre de avanzada edad. No era un hombre joven su padre. Jacob ya estaba en la última etapa de su vida, y dice la Escritura, nos enseña de que Jacob amaba mucho a José. Y el amor que él sentía no era porque José fuera quizás el preferido, sino que porque había ocurrido un milagro sobrenatural. Diga conmigo, milagro sobrenatural. Y es que Dios les había dado a José como hijo siendo ellos de avanzada edad. Se repite el patrón de Abraham y de Sara. Cuando Dios les da un hijo a avanzada edad. Y cuando podemos ver el patrón de los milagros de Dios, podemos ver de que Dios muchas veces deja que tú y yo pasemos un tiempo largo esperando una respuesta. Estoy más que seguro que una de las peticiones de Jacob era tener otro hijo, hasta que Dios le dio la posibilidad y la bendición de abrazar a José. José tenía atributos muy buenos. Dice la Escritura que era un joven íntegro, que era un joven que amaba su casa, que era un joven que honraba a su padre, que honraba el sacerdocio. ¿Cuántos creen que hay que honrar el sacerdocio? Yo creo que hay bendición ahí cuando honramos el sacerdocio. Dice la Biblia, y de que José a sus 17 años apacentaba las ovejas en el campo. No las apacentaba solo, las apacentaba con sus demás hermanos. Había más hermanos. Algunos eran hijos de Silpa, otros eran hijos de Bila. La ley antigua, la ley de los hebreos, permitía al sacerdote del hogar tener más de una mujer en aquel tiempo. Qué paciencia tienen que haber tenido esos sacerdotes, Señor. Pero era permitido, la ley lo permitía. Entonces, llegó este muchacho llamado José. Diga conmigo, José. Uno de los significados de José es ser un soñador. Iglesia de Quillota, quiero decirte algo. Hay una capacidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es una capacidad bendecida, y que es la capacidad de soñar. Usted tiene una garantía de sus vecinos. Usted tiene una garantía del vecino que vive a su costado derecho o costado izquierdo, y es que usted puede soñar en Jesús. Ellos solamente pueden soñar en sus fuerzas. Nosotros conocimos al Señor, nos enamoramos de Él y sabemos de que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece y podemos soñar. ¿Habrá alguien en este lugar que diga, yo voy a soñar en el Señor? Dios bendice a aquellos que dicen, yo quiero soñar en el Señor, quiero soñar en que Dios puede transformar mi vida, quiero soñar en que Dios puede darme esa petición que le he pedido tanto. Quizás tú estás clamando por un hijo, por una hija, por un problema económico, y para algunos está todo perdido y dicen, esto es solo un sueño de él. Bueno, Dios puede hacer realidad ese sueño. Y José, este joven José de 17 años, era un hombre y un joven bendecido por Dios, que por cierto vivió procesos permitidos por Dios, que muchas veces parecían injustos, pero cada proceso lo llevaba, lo impulsaba a poder alcanzar algo que él no esperó nunca. Dice la Escritura y nos enseña de que José era envidiado por sus hermanos. Dice la Biblia en el versículo 5 del capítulo 37 que era aborrecido por sus hermanos. O sea, no había rencor, no, era mucho más que eso.
no estaban picados con José, no, lo aborrecían, lo odiaban, lo detestaban, que le deseaban el mal. Uno de los significados de aborrecer es desear el mal. Y la Biblia dice de que sus hermanos aborrecían a José. ¿Y por qué lo aborrecían? Si era un buen joven. Lo aborrecían porque él daba honra a la casa de su padre. ¿Sabe que Dios bendice a los hombres y mujeres que dan honra a la casa del Señor? Si usted hoy día ha venido a darle honra a Dios, quiero decirle que usted tiene una garantía, y es de que Dios le va a bendecir. Cuando damos honra al Señor, activamos los designios proféticos del Espíritu Santo que han sido establecidos para ti y para mí. La Biblia nos enseña de que José tuvo un sueño, y se lo cuenta en la mesa a su padre Jacob, y habla de unas espigas, que estas espigas se inclinaban a él, y eso fue la guinda de la torta para sus hermanos. Ellos no podían creer cómo un cabro chico de 17 años era tan amado por su padre. Quiero decirle algo, voy a interrumpir el mensaje. Dios le ama. Dios te ama. Así tal cual como hoy llegaste a este lugar, Dios te ama. Y va a establecer su propósito a como dé lugar en ti, en los tuyos, en tu casa. Dios nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Entonces la Biblia nos habla de que Jacob confeccionó una túnica de colores. Cada color, dicen los teólogos, que significaba o que era sinónimo de una expresión de amor de Jacob y de un deseo del padre al hijo, de un para bien. ¿Cuántos dicen conmigo para bien? De una buena aventuranza. Todos los que somos padres, levanten su mano los papitos que están hoy en este lugar, o las mamitas que están hoy en este lugar. Somos muchos. Creo que todos deseamos el bien de nuestros hijos. Todos deseamos el bien de nuestros hijos. Y Jacob deseaba el bien en José. Lo que sus hermanos no podían darse cuenta es de que esos hermanos, hijos de Silpa, ya habían tenido la bendición de tener a un padre por muchos años, pero José le iba a tener por pocos años, porque él era el menor y papá tenía muchos años, era de avanzada edad. Entonces dice la Escritura que él confecciona esa túnica de colores, y como un acto de amor, como un acto de agradecimiento a Dios, le regala esa túnica al pequeño, un pequeño de 17 años. Le dio esa túnica, y eso hizo que el corazón de sus hermanos se endureciera, se equivocara y que le desearan el mal. Cuando nosotros como cristianos, si mi hermano Abraham está bendecido, yo me voy a alegrar, Abraham, por ti. Mi hermana Carol, Dios te bendice, yo me voy a alegrar por ti. Hermano Patricio, si Dios te bendice, si Dios te usa, yo me voy a alegrar por ti. Debemos desearnos los parabienes del Señor, las bienaventuranzas. Dice la Escritura que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. O sea, hay una bendición. Tú y yo cargamos un destino, cargamos un propósito en nuestro interior, que Dios lo ha creado para que tú no creas que eres parte del montón. Para que usted, amada hermana que está en este lugar, no piense que usted es parte de un montón de mujeres que está hoy acá. No, usted tiene un propósito en su corazón, que el enemigo va a luchar todos los días de su vida para acallar esa voz profética que hay dentro de ti, para poner pensamientos de mal que hay dentro de ti. Hombre que estás en este lugar, tú eres un sacerdote de Dios, tú cargas un propósito, hay bendición en tus manos. Y al diablo lo que le interesa es que nosotros olvidemos todo eso. Entonces dice la Escritura que le desearon el mal a José. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Le deseaban el mal, le aborrecían y desearon todo lo peor para él. ¿Cuánto dolor no sintió este joven al ver que sus hermanos no se les revelaba que lo que el padre estaba haciendo era dar una bendición sobre un hijo? La Biblia no especifica, quizás
Jacob antes le bendijo a sus demás hijos. La Biblia no lo dice, pero yo creo que sí, porque era un buen sacerdote. Pero a José querían destruirlo y querían sembrar dolor en su corazón. ¿Sabes por qué el enemigo busca ocasiones para crear dolor en tu corazón? Porque cuando tú estás con dolor, con raíces de amargura dentro de ti, nos encerramos dentro de nosotros mismos y no le pedimos al Señor que nos ayude. Porque el dolor, el temor, muchas veces se apodera tanto de nosotros que perdimos el norte. Iglesia, lo que hoy quizás te está ocurriendo, quizás lo que hoy te duele, quiero decirte que mañana puede ser tu gran testimonio. José no sabía que todo esto que estaba viviendo, en el día de mañana Dios iba a hacer grandes maravillas con su vida. Dios se iba a glorificar con él, aún en tierra extranjera. Dios se iba a glorificar en su vida. Todos hemos pasado por tiempos donde sentimos que la vida es injusta. Y quiero creer que también José lo sintió. La vida, él pensó que era injusta para él. Hay momentos donde todo parece que llevamos todo en nuestra contra y nos preguntamos dónde está Dios en medio de todo esto. ¿Dónde está que no lo veo? Quizás tú hoy viniste a la iglesia diciendo ¿dónde está el Señor? Quizás tú escuchaste por la radio y dijiste voy a ir para ver si Dios hace algo, para ver si Dios me habla, para ver si Dios me toca, para ver si Dios tiene poder. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por esta circunstancia donde quedamos paralizados porque sentimos de que Dios está tan lejos nuestro? Pero quiero decirte que Dios está cerca de los que le buscan, de los que le temen y de los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? La historia de José nos muestra que cada proceso doloroso es parte de un perfecto plan. Diga conmigo, perfecto plan. Yo sé que muchos de los que están hoy acá dicen, no entiendo el plan, pero quiero decirte, hay un plan perfecto del Señor para ti y para los tuyos. ¿Habrá alguien que lo crea? Yo lo creo con todo mi corazón. Hay un perfecto plan, yo siento que hay un perfecto plan. Ahora, el plan de Dios siempre es para llevarnos a un destino mayor. La Biblia nos habla de que estos hermanos tuvieron una idea terrible. El libro de Génesis capítulo 37 verso 4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba. O sea, el padre se movió por amor, pero los hermanos se movían por envidia. ¿Se da cuenta cómo el enemigo puede destruir una familia? Por eso usted que es padre, usted que es madre, sea prudente en su casa. Sea delicada con sus palabras. Sea un padre bueno, un padre de amor, una madre de amor. No hable cosas en su mesa que van a hacer que el corazón de los suyos sea conmovido. Debemos pedirle al Señor sabiduría para poder ser buenos padres. Viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, le aborrecían y no podían hablarle, dice la Escritura, pacíficamente. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. No podían hablarle sus hermanos a José porque lo odiaban, porque le deseaban el mal, y la vez que le hablaban, no le hablaban pacíficamente. Imagino que era en medio de gritos, imagino que era en medio de malos deseos, de malas palabras, de injurias, de calumnia. Y lo odiaban porque el padre lo amaba. ¿Se da cuenta cómo el enemigo está intentando todos los días de nuestra vida destruir la familia? Destruir tu casa. Jacob lo movió y lo movía el amor. Quiero decirte algo, iglesia, no todos van a celebrar el sueño que Dios te ha dado. Usted dice, pastor, pero esa no es una buena noticia. No, no es una buena noticia, pero es una realidad.
Cuando usted Dios le bendiga, cuando usted Dios le responde, cuando Dios se glorifica en tu vida, van a haber muchos que eso no les va a agradar. No les va a agradar. Por eso te digo que no todos van a celebrar la victoria que Dios te ha dado. Pero usted no se deje llevar por esos que quieren causarle el mal. Usted no se desvíe por aquellos que intentan poner cosas en su corazón que no agrada a Dios. No permitas que el rechazo. José estaba viviendo un rotundo rechazo de sus hermanos. El rechazo es muy fuerte, iglesia. El rechazo es muy fuerte. Nos anula. Tú puedes estar bien, pero quizás hay alguien que tú amas y te rechazó. ¿Cuántos quizás se han criado sin su padre, sin su madre? Y cada vez que estaban en el colegio y era el día de la mamá, el día del papá, el corazón se entristecía. ¿Por qué? Porque se sentía el rechazo. Porque quizás algunos de los que están acá no conocieron a su padre, no conocieron a su madre y cargaron por años un sentimiento que era injusto de sentir. Pero Jesús subió a la cruz para llevar todos nuestros dolores, todos nuestros temores, todas nuestras cargas, todos nuestros rechazos, todos esos malos sentimientos injustos que te tocó vivir, que te tocó pasar, todas esas palabras que te tocó oír. Quiero decirte algo: Jesús subió a la cruz y nos hizo libres, verdaderamente libres. Y hoy día estamos en este lugar para adorarle a Él, para bendecirle a Él, porque Dios ha transformado nuestro lamento, nuestras tristezas en una alegría. ¿Cuántos dicen amén? Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor, a su nombre. El rechazo de los hombres casi siempre es la plataforma que Dios utiliza para promover nuestra vida. Quizás tú dices: pastor, a mí un día me rechazaron, quizás familiarmente. Ese rechazo tú tienes que transformarlo en la plataforma para que Dios abra camino donde muchos te dijeron que los caminos estaban cerrados, donde muchos dijeron: los caminos aquí se cerraron, ya no hay más. Y de pronto apareció el Señor, apareció el Espíritu Santo, y vino la unción del Espíritu Santo y comenzó a cambiar ese rechazo, y hoy día se transformó en una plataforma para que tú te llenes de fe. Y la gente no entiende por qué esta, que le ha pasado de todo, sigue yendo a la iglesia, porque hemos logrado transformar todo nuestro negativismo, todo lo que el enemigo ha querido poner en nuestro corazón, en una plataforma para que Dios haga grandes cosas. Grandes cosas es lo que Dios quiere hacer y ha hecho por ti y por mí. El libro de Génesis capítulo 37 versos 28 habla que en medio de este proceso, de esta traición que José estaba viviendo, lo rechazan y le hacen daño sin él haber hecho nada. Dice la escritura: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le vendieron por 20 piezas de plata. Voy a ir avanzando rápido. Sus hermanos crearon un plan para sacar a José de escena. Estamos hablando de su propia sangre. Dice la escritura que lo tomaron, lo golpearon, lo amarraron y lo echaron en una cisterna y le quitaron su túnica de colores. Luego esa túnica la rompieron y la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob y le dijeron: ¿sabes qué, padre? Nuestro hermano José fue atacado por unas bestias del campo. Su padre se entristeció. Dice la escritura que hizo luto y bajó al Seol a llorar, a dolerse. Ahora el plan era peor. El plan era matarle. Pero hubo un hermano
de en medio de ellos llamado Rubén, que dijo: no lo matemos, no lo matemos. El plan era matarlo, pero él no sé qué lo movió y dijo: no lo matemos, porque el padre no podrá resistir tanto dolor. Siempre Dios se va a proveer de alguien que puede ser quizás tu enemigo, pero Dios siempre se va a proveer de alguien para socorrerte, para transformar tu vida, para cambiar todo lo que el diablo ha querido hacer. Dice su palabra que lo vendieron a los madianitas, que eran mercaderes, eran hombres de negocio. Lo sacaron de la cisterna luego de esto y se lo vendieron por 20 piezas de plata. Iglesia, las traiciones duelen, pero nunca podrán destruir el plan de Dios. La traición duele, pero jamás podrá contra el plan del Señor. El plan de Dios es mucho mayor, y aunque otros se nieguen, y aunque yo me niegue, y aunque tú te niegues, Dios, por establecer su propósito y su perfecto plan, Dios saldrá a tu encuentro. Yo no sé si usted lo necesita. Quizás esta tarde ha venido buscando una respuesta del Señor. Si lo ha hecho así, levante su mano y diga: yo necesito que Dios salga a mi encuentro. Yo necesito que Dios se revele a mi vida. Yo necesito que Dios haga cambios importantes en mí. Yo necesito que mi familia sea tocada. Yo necesito que mi familia sea levantada. Yo necesito que el plan de Dios se establezca ahora en mí y en los míos. Necesitamos que el plan del Señor se establezca en nosotros. No te enfoques en la traición, sino enfócate en que Dios sigue en control de la situación. Dios usa hasta las traiciones para empujarte al destino que tiene para ti. Yo creo que Dios tiene un destino. El destino de José era de que él no estaba destinado a vivir en una cisterna, no era que estaba destinado a vivir como esclavo, no era que estaba destinado a ser un sirviente, no era que estaba destinado a vivir dentro de una cárcel. El destino de José es que Dios le tenía puesto para un palacio, para que él gobernara, para algo mayor. Muchos quisieron matarlo, algunos quisieron dejarlo en la cisterna, otros le vendieron, no lo valoraron, pero Dios tenía preparado un palacio para que él gobernara. Lo que te hayan hecho, lo que hayas vivido, lo que estés pasando, quiero decirte que no determina lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay un palacio, hay un lugar donde Dios te va a poner, donde Dios te va a colocar para que puedas gobernar por encima del plan del enemigo. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un perfecto plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un perfecto plan. José era justo, era un joven justo, tenía 17 años, una vida por delante. Y el enemigo quiso llevarse todo de él. Siempre las traiciones, casi siempre los dolores más grandes, no vienen de personas extrañas. Vienen de círculos cercanos. Vienen lamentablemente de círculos cercanos. Pero nada podrá detener el plan sobrenatural que Dios tiene con sus hijos. Dios tiene un plan, un perfecto plan. Dice el libro de Isaías capítulo 28 que Dios hará su obra, su extraña obra, Camilo. Que Dios hará su operación, su extraña operación. Quizás lo que tú hoy estás viviendo no lo entiendes, pero Dios está obrando. Quizás tú hoy día no lo disciernes, pero Dios está obrando. Dios está trabajando, Dios está ahí. Él no está en silencio, Él está trabajando para que al momento que tú llegues a tu casa las cosas cambien. Para el momento que te presentes a tu trabajo las cosas cambien. Para el momento que tú sigas avanzando en edad las cosas cambien. Para que no vivas esclavo de dolores familiares, para que no vivas esclavo de rencores. No, Dios quiere que tú y yo caminemos como hombres y mujeres verdaderamente libres.
Levante sus manos al cielo y diga: Señor, yo recibo esa libertad que viene de ti. Abro mi corazón para que tú saques todo lo que no te agrada, para que tú saques todo pensamiento, Señor, que quizás no me ha bendecido. Y abro el corazón para que tu propósito se establezca en mí, se establezca ahora. Piense ahora en sus cercanos, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos. Quizás usted no vive con ellos, pero diga: Señor, establece tu plan, establece tu propósito. En el Espíritu le llamamos, en el Espíritu le convocamos, en el Espíritu oramos por ellos y deseamos que Dios haga su obra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, Dios todo lo ve. José era un hombre justo, era un joven justo, pero ser justo no nos libra de las pruebas. Muchas veces pensamos que por ir a la iglesia, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo escucho la radio todos los días, me voy al trabajo, escucho la radio, me meto al Facebook, escucho el culto, y nos sentimos justos. Pero que seamos justos, que hayamos sido justificados por la cruz del Señor, no nos libra de las pruebas. Dios las va a permitir, porque Él necesita forjar. Diga conmigo: forjar. Forjar un carácter en ti y en mí que sea resiliente. Que cuando venga la prueba, no nos enojemos con el Señor. Conozco todo esto, que a la primera prueba le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia, al pastor, a la pastora, y no nos damos cuenta que Dios está forjando en ti y en mí un carácter conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Ser justo no nos libra de las pruebas, pero nos garantiza, iglesia, una victoria. Una victoria. Dice su palabra: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. No nos cansemos de hacer el bien. Suelte perdón sobre aquellos que quizás le han dañado. Suelte perdón. ¿Cómo es eso, pastor? Soltar perdón es que quizás hay alguien, específicamente alguien en su vida, que le falló. Y usted dice: él nunca o ella nunca va a venir a mí a pedirme perdón. Pero usted es tan revelado y usted es tan espiritual y Dios ha hecho algo tan grande con su vida, que usted, antes de que esa persona vaya a usted a hacer lo que usted está esperando, usted decide ser libre. Y usted pronuncia el nombre de esa persona sin que lo vea, sin que ella venga, y dice: yo lo perdono en el nombre de Jesús. Lo dejo libre, declaro el favor de Dios sobre él. Señor, toma el control de su vida, toma el control de su corazón. Y cuando él venga o ella venga a pedirle perdón, usted le va a dar una buena noticia. Usted le va a decir: yo llevo 5 años, llevo 10 años que ya te perdoné. Llevo 5, 10 años viviendo verdaderamente libre. Porque la sangre del Señor, la cual nos purifica, nos hace hacer estos actos de fe, como el poder soltar perdón. ¿Cuántos van entendiendo hasta ahí su palabra? Iglesia, Dios todo lo ve. Aunque la justicia humana falle, la justicia divina de Dios nunca va a fallar. La injusticia humana nunca podrá cancelar la justicia divina del Señor. José también vivió otro proceso en medio de la espera, cuando él creyó que Dios ya se había olvidado. Yo voy avanzando rápidamente, pero hay ciertos tramos en la vida de José. José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, llevado a la cisterna. Después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los madianitas, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. Y Potifar lo guardó en la cárcel.
para que no se me arranque, lo voy a meter en la cárcel. Era totalmente inmerecedor de todo lo que estaba pasando. Dice el libro de Génesis capítulo 40, verso 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Dice la Biblia que había un jefe de copero y un panadero, los cuales ambos tuvieron un sueño dentro de la cárcel donde estaba José por 2 años. Y el jefe de los coperos le cuenta este sueño a José, y José le dice: mira, lo que significa este sueño, que el faraón te va a restablecer en tu cargo y te va a perdonar la vida. Entonces el jefe de los panaderos le pregunta: ¿y mi sueño qué significa? No, tu sueño significa de que faraón te va a mandar a matar. Entonces lo único que José le pide al jefe de los coperos es que no se olvide, y le dice: habla bien de mí. ¿Por qué le dice habla bien de mí? Porque José era hebreo y estaba encarcelado en una cárcel extranjera. No había amnistía para él. No había posibilidad de libertad para él. Para ellos José era de tan poco valor. Pero lo que no sabían era de que Dios lo amaba tanto, que allí, en medio de esa imposibilidad, Dios se iba a glorificar. Iglesia, quiero decirte algo: Dios te ama tanto que en medio de esa imposibilidad que has vivido, que has pasado, Dios se va a glorificar. Que en medio de ese problema tan grande en el cual has transitado, Dios se va a glorificar. Que en medio de las situaciones difíciles, adversas, que pocos saben, que has transitado, que has vivido, te tengo una noticia: Dios se va a glorificar. He venido a este lugar a decirte que Dios se va a glorificar en tu vida. He venido a decirte que Dios se va a revelar a tu vida, y que lo que hoy día es un dolor, mañana será una victoria, de la cual vas a testificar del poder, de la grandeza, del amor de Dios contigo, y de cómo Dios logra transformar nuestros dolores y llevarnos a vivir tiempos mejores. Yo deseo vivir tiempos mejores con Él, con su presencia, con su Espíritu Santo. Lo deseo con todo mi corazón. El silencio de Dios que estaba experimentando José, porque el jefe de los coperos volvió a su trabajo, Cristiancito. Lo restablecieron, reversaron la orden de ejecución. Pero lo primero que hizo fue olvidarse de José. Otro más que se olvidó de José. Se olvidó. Pero Dios no se había olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Hombre, mujer que estás en este lugar. Jovencitos, Dios no se olvida de ti. Hay propósitos. Hay propósitos que están vigentes. Hay propósitos que se manifiestan en el silencio de Dios. José tiene que haber dicho: ahora, la única posibilidad natural que yo tenía de salir de esta cárcel se olvidó de mí. Pero el silencio de Dios no significa que Dios está ausente. El silencio de Dios significa que Dios te está haciendo esperar, madurar, para cargar en ti un nuevo destino. Levante sus manos al cielo y reciba la presencia de Dios. Reciba su presencia. Dios te está llenando de su favor. Dios te está llenando de su propósito. No pienses en los imposibles. No pienses en las deudas, en las cuentas. Piensa de que Dios va a tomar el control de tu vida. No pienses en cómo vas a arreglar este tremendo problema en el cual estás viviendo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a solucionar. Cuando Dios está en silencio, eso no significa que Dios está ausente. Significa que Dios está preparando un plan mejor. Puedes darle un aplauso al Señor y bendecir su nombre. Dios está vigente. Dios no está inactivo. Él está preparando el momento exacto para levantarte, para restaurarte,
Hermana Judith, Dios no está inactivo. Él está peleando por ti. Él está trabajando por ti. Él está restaurando tu vida. Dios no está inactivo. Él está vigente. Él está vigente. Cuando nos vamos a casa, dígale a su cercano: Dios está vigente. Él está preparando el buen momento para levantarnos. El tiempo de Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios llega cuando Él determina que es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto. Muchos de los que estamos en este lugar alguna vez fracasamos porque pensamos de que ese era el momento correcto. Y pasados los años nos damos cuenta de que Dios tenía razón, de que no era el momento correcto. Y hoy día con más años encima, quizás con un poquito de menos fuerzas, nos damos cuenta de que estamos por entrar al mejor tiempo de Dios en nuestra vida. Yo no sé si usted lo cree, si usted puede arrebatar eso, pero el mejor tiempo de Dios viene ahora sobre sus hijos. Estás por entrar, iglesia, a comenzar a vivir un tiempo donde Dios ya lo ha bendecido para ti y para mí. El tiempo de Dios no llega tarde, llega cuando Él determina que es el tiempo perfecto. Estoy terminando. El libro de Génesis, capítulo 50, verso 20. Dice la Escritura que José, pasado muchos años, ya era gobernador de Egipto. Estaba posicionado como el segundo a cargo de ese lugar, de esa tierra. Y pasados los años vienen sus hermanos, porque Canaán estaba viviendo hambruna, y vinieron a buscar provisiones. Los mismos que le habían traicionado, los mismos que le habían deseado el mal, los mismos que le habían aborrecido, hoy día iban donde el joven olvidado dentro de la cisterna. Hoy día iban donde el joven que fue vendido por 20 piezas de clavos a los mercaderes. Hoy día iban donde el muchacho que fue vendido por estos mercaderes a Potifar, siervo del faraón, a pedir misericordia. Dice la Biblia que sus hermanos, cuando llegan a palacio, no le reconocieron. ¿Sabe por qué no le reconocieron? Porque ellos habían olvidado la última impresión que tenían de José. Era dentro de una cisterna, ensangrentado, humillado, torturado, vendido por 20 piezas de plata. La última impresión que ellos cargaban de él, que ellos tenían, era de que era un muchacho de poco valor, que no valía más que 20 piezas de plata. La última impresión que ellos tenían era de una túnica de colores que desencadenó lo peor de ellos, por envidia, por dolor. Y cuando llegan a Egipto a pedir provisión, a pedir misericordia, no pudieron reconocerle. ¿Sabe por qué no pudieron reconocerle? Porque ellos tenían en su mente, en su corazón, en su vista a un José muerto, a un José humillado. Pero lo que no sabían era de que Dios lo había levantado. Lo que no sabían era de que Dios tenía un plan perfecto. Lo que no sabían era que Dios tenía un propósito mayor y que Dios ya había desencadenado un propósito mayor en un José olvidado. Él cargaba otra ropa. Era un príncipe. Él estaba con los colores de Egipto. No lo podían reconocer. Pero dice la Escritura que José les reconoció. Pero José les perdonó. Porque sin esos procesos nunca él hubiese gobernado en Egipto.
cada proceso que has vivido, cada proceso que has atravesado, cada proceso por el cual has transitado, quizás en medio de la injusticia, quizás en medio de tanto dolor, ese proceso te lleva y te encamina al momento donde Dios te va a promover. Otros te verán como un esclavo. Algunos te verán como alguien de poco valor, que no vale más que 20 piezas de plata. Algunos te verán como el menor de los hermanos, arrogante, o porque eres querido por papá. Pero Dios te ve con otros ojos. Dios tiene un destino preparado para ti, para los tuyos, para tu casa, para tu familia. Un destino mucho más grande, un destino mucho mayor. Los procesos de José, iglesia, lo llevaron desde la fosa hasta el palacio. Todo tenía, diga conmigo, todo tenía un propósito. Yo no sé cómo usted hoy ha llegado a la casa del Señor, pero quiero decirle esto: todo ha tenido un propósito. Todo ha tenido un propósito. Una de las palabras que José le dice a sus hermanos, le dice: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien. Yo siento su presencia. ¿Puede ponerse en pie un minuto? José no les pidió explicaciones. Hermano Patricio, José no tuvo una larga discusión con sus hermanos, sino que José les dijo: ustedes pensaron el mal para mí, pero Dios, levante sus manos al cielo, pero Dios ese mal lo encaminó a bien. Quiero decirte, iglesia, que todo mal por el cual has pasado, que todo mal deseo que hayas vivido, que todas circunstancias, eso es circunstancial, no tiene un plazo largo duradero. Todo mal Dios lo encamina a bien. Todo mal Dios lo encamina a bien. Los procesos de José lo llevaron desde la fosa, desde la cisterna al palacio. Prepárate, iglesia, porque los últimos días, los últimos minutos donde has estado en esa fosa de dolor, en esa cisterna de desesperación, en esa cisterna donde no puedes ver el norte, no puedes ver el sur, no puedes ver el este, no puedes ver el oeste, no puedes ver el sol, no sabes para dónde ir porque estás limitado, está llegando a término, se está acabando. Dios se va a proveer de un Rubén que va a decir: hagamos misericordia de él. Dios se va a proveer de alguien que va a extender su mano ahí al pozo y te va a levantar y te va a sacar, y vas a recibir el propósito que Dios tiene para ti y para los tuyos. Santo es su nombre, bendito es su nombre. Que todo mal Dios lo transforma en bien. Santo es su nombre, glorificado sea su nombre. Que todo lo que el enemigo ha querido hacer contra ti, Dios lo va a transformar en bien. Créelo con todo tu corazón. Créelo con todo tu corazón. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Iglesia, no te rindas en medio del proceso. Dios está usando cada prueba para llevarte a un destino mayor. Tu proceso no es tu final. No es tu final. Es el inicio de la preparación para que Dios establezca su propósito en ti. Hoy es el día para confiar en Dios en medio de cada circunstancia. Piensa allí donde estás. ¿Qué área necesitas? ¿Qué área tú necesitas que Dios intervenga? Quizás tú dices: en el área matrimonial, en el área financiera, en el área emocional. Pastor, vivo emociones tan dinámicas. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, estoy cansado, estoy cansada de esto. Pastor, de pronto la economía está arriba, de pronto está abajo. Piensa en esa área donde el diablo te ha golpeado tanto tiempo, que te ha hecho mal tanto tiempo, y ahora recibe la unción del Espíritu Santo, cambiando todo mal
Dile, mas ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios ha hecho para bienes. Ustedes quisieron hundirme, pero Dios hizo su obra. Ustedes quisieron verme encerrado, pero Dios movió todo a mi favor, porque hay un propósito sobrenatural. Dice la Escritura, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Recibe esta tarde las misericordias del Señor, las misericordias del cielo, que no es una canasta básica de la municipalidad, no, es una misericordia sobrenatural de Dios. Levanta tus manitos ahí, recibe la unción del Espíritu Santo, recíbela. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está actuando, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reciba la unción del Espíritu Santo, Dios tomando el control, Dios tomando el control, Dios haciendo su operación, su extraña operación, Dios haciendo su obra, su extraña obra. Dios lo está haciendo, Dios lo está haciendo, en el nombre de Jesús, en el nombre de